Feliz domingo, iglesia. Bienvenidos un día más a nuestro espacio donde podemos conectarnos, donde podemos estar adorando a Dios y recibiendo de su palabra. La familia del Encuentro Bíblico te da la más cordial bienvenida y esperamos que puedas disfrutar de este tiempo, adorar al Señor junto con nosotros y nutrirte con su palabra. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir, sus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiar al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Sus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, Dios. Por siempre y siempre, Dios. Damos muchas gracias a Dios. Gracias porque en Él no nos falta nada. En Él estamos completos. Salmos
23. Es un pasaje de la Biblia que nos enseña a que no importa si vamos por el valle de la muerte o el valle de sombra y muerte, si estamos en Dios, Él nos guiará hacia lugares de reposo. Y por eso damos muchas gracias a nuestro Padre, porque es el buen pastor que nos guía. Y hoy queremos cantarle a Dios, queremos decirle a Dios que en Cristo tenemos todo, en Cristo está nuestra plenitud. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, yo no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas, tú me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre.
persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Nos recibes, Señor, tal cual somos, Padre, pero no quieres que seamos iguales. Tú nos quieres transformar, Dios, día a día. Padre, tú quieres limpiarnos. Padre, tú quieres vestirnos de ropas blancas, resplandecientes. Ayúdanos, Señor, a poder estar aptos para ti. Sabemos que no podemos hacer nada para estar delante de tu presencia, pero tú ya lo hiciste todo, Señor. Ayúdanos a obedecerte, Dios, y a confiar en ti, nuestro buen pastor. En el nombre de Jesús es nuestra oración, es nuestra súplica en este día. Ayúdanos, Señor. Te adoramos y bendecimos tu nombre. Amén y amén. Buenos días, amados hermanos, amados amigos. Dios les bendiga. Como siempre, damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de volver a compartir en familia, como la iglesia del Señor, este tiempo de adoración, un tiempo de alabanza, un tiempo de reflexión en su palabra, un tiempo de oración, un tiempo de congregarnos, aunque no lo estemos haciendo físicamente, pero sí lo estamos haciendo desde los hogares. Damos gracias al Señor una vez más por esto. Saludamos a todos los que se están conectando en este momento, bien sea acá en Venezuela, bien sea en cualquier parte, ¿verdad?, en cualquier otro país. Les saludamos de manera muy especial, de manera muy calurosa. Sean bienvenidos a este tiempo y que el Señor bendiga este espacio y que sea para nosotros un tiempo gratificante, un tiempo de llenura en el Señor, en el Espíritu, pero también un tiempo donde podamos entregarle a nuestro Dios todo nuestro ser, que podamos abrir nuestro corazón ante el Señor y que podamos, por medio en este momento de la reflexión de su palabra, podamos comprender el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas y más que comprenderlo, poder tomar decisiones al respecto. Quisiera iniciar con un tiempo de oración y quiero leerles en Santiago capítulo 1, a partir del versículo 2, y lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Lo estuve leyendo y me parece oportuno un poco este punto acá. Fíjense cómo dice la palabra del Señor: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar, que el viento la arrastra y la empuja de un lado a otro. Estas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Así que a la luz de esta porción, vamos a tomar un tiempo para orar. Allí donde estás, te invito en tu hogar a que puedas
inclinar tu rostro y puedas apartar este espacio en oración al Señor. Señor Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de poder compartir y reflexionar en tu palabra, pero también, Señor, de estando de acuerdo, Señor, unirnos en este tiempo de oración para llevar ante ti, Señor, cada una de nuestras peticiones, necesidades y también nuestros agradecimientos, Señor. Padre, como dice tu palabra, Señor, no hay duda que en este tiempo estamos pasando por situaciones difíciles, como dice esta porción, por problemas, pero tú los permites, Señor, de alguna forma, porque tú quieres tratar con nuestras vidas. Es tu plan, es tu propósito, Señor, que cada uno de nosotros vaya siendo procesado en su constancia, en su paciencia, para que entonces podamos desarrollarla, podamos perfeccionarla, para que podamos estar plenos en ti, Señor. Sabemos que en todo esto, Señor, nuestra fe está siendo desafiada, está siendo probada, Señor, y que necesitamos sabiduría, que necesitamos entendimiento, porque hay muchas cosas, Señor, de las que estamos viviendo que a lo mejor no comprendemos, no entendemos por qué tenemos que enfrentar esto, o no entendemos para qué toda esta situación. Por eso requerimos de ti sabiduría, pero tú esperas, Señor, y estás dispuesto a dárnoslas, pero espera que la pidamos con una fe completa en ti, Señor, no dudando, Señor. Padre, no con corazón, Señor, dividido, sino enfocado y confiado en que tú, Señor, tienes el control, pero también la respuesta a todas estas cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a no flaquear, a no fallar, a no desfallecer, Señor, en este tiempo con respecto a nuestra fe, Señor. Recordamos a Pedro, Señor, cuando tú mismo le dijiste que iba a ser zarandeado por el enemigo, Señor, y tú oraste ante el Padre, no para que él no fuese zarandeado, sino para que su fe no fallara, Señor, porque había propósito con él, así como lo tienes con cada uno de los que aquí estamos, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a enfrentar esta situación, a sacar provecho de esta situación, a crecer, Señor, para que entonces nuestra fe se fortalezca, no falle, Señor, y podamos seguir siendo tus instrumentos en este tiempo y en el tiempo venidero, Señor. Padre, te pedimos para que en este momento que vamos a reflexionar en tu palabra, podamos ser guiados por tu Espíritu Santo, para que tome cuidado y control de todo mi ser, Señor, en especial de mis pensamientos y de mis emociones, para que sea tu Espíritu Santo ministrándome con tu palabra, Señor, y yo pueda hablar de parte de ti, Señor, y que cada hermano que está escuchando, cada amigo que está escuchando, pueda ser ministrado por tu Espíritu Santo, de acuerdo a su necesidad, que tú muy bien la conoces. Gracias, Padre, en Cristo Jesús te lo hemos pedido, te lo hemos agradecido. Amén, Señor. Amén. Qué bueno, ¿verdad? Podernos unir en oración en un espacio así como el que Dios nos ha permitido. Mis amados, vamos a reflexionar en el día de hoy sobre un tema, y realmente este título que el Señor me ha mostrado desde ya nos va a hacer reflexionar, y dice así: la puerta es más estrecha de lo que hemos entendido. El camino es más angosto de lo que hemos pensado o de lo que pensamos. Definitivamente tenemos que ajustarnos a lo que la palabra dice. Tenemos que alinearnos a lo que el Señor nos enseña. Muchas veces nosotros tenemos nuestros pensamientos y entendimientos, y estos en algunas oportunidades distorsionan la realidad de la palabra, la verdad que está en la palabra. Estamos leyendo diariamente un capítulo del libro de los Salmos, y no hay duda que en él encontramos vivencias bien profundas de cada uno de los autores que tuvieron con Dios. Experiencias extraordinarias, donde ellos podían manifestar alegrías y tristezas, triunfos y derrotas, y todos ellos estaban entremezclados y eran manifestados de alguna manera
por medio de cantos, bien sea de lamentos o de júbilos o alabanzas al Señor. Esto convirtió a este libro de los Salmos en el himnario de los hebreos y del pueblo de Dios, por estar conformados por cantos religiosos, por poemas sacros y oraciones que el pueblo hebreo compuso, ¿verdad?, para hablar con Dios. Pero estos cantos o este libro de los Salmos también ha venido siendo utilizado por los hijos espirituales, vamos a decir, de este pueblo, que son el judaísmo y el cristianismo, es decir, por nosotros. Y nosotros entonces hemos venido siguiendo y hemos venido usando, ¿verdad?, para los fines o para estos mismos fines de adorar, de alabar al Señor en los tiempos de hoy, el libro de los Salmos. Pero es necesario también resaltar que aparte de ser un libro donde podemos encontrar este tipo de manifestaciones, el libro de los Salmos también da un estudio teológico muy importante y fundamental, porque sus autores no solamente compusieron una buena literatura, sino allí también hay una sólida enseñanza doctrinal. Por eso es que es muy importante reflexionar a profundidad en cada uno de los salmos, en todo el libro de los Salmos. Hoy vamos a reflexionar sobre el capítulo o el libro, sobre el Salmo número 15. Disculpen, el Salmo número 15, el cual nos corresponde leer mañana lunes. Y en este salmo vamos a estar reflexionando sobre aspectos doctrinales, tales como, por ejemplo, cuando vamos a ahondar en este salmo, vamos a tocarnos con la doctrina, por ejemplo, de Cristo. Vamos a tener que reflexionar en su muerte en la cruz, como también en su resurrección. También vamos a tener en cuenta su segunda venida. Pero este salmo también nos hace reflexionar sobre la doctrina del Espíritu Santo, el ministerio que lleva el Espíritu Santo en nuestras vidas como creyentes, que es el de regenerar y el de seguir haciendo su obra en nosotros, pero también el ministerio del Espíritu Santo en el no creyente, en aquel amigo, en aquella persona que en este momento nos está escuchando y que allí está el Espíritu Santo haciendo su obra en tu vida, te está mostrando, te está haciendo entender puntos importantes de tu vida. Pero también vamos a estar de alguna forma reflexionando en la doctrina del hombre, cómo nosotros caímos por la desobediencia, estamos sujetos a la muerte, hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, eso nos ha separado de Dios, pero somos salvos solamente por la obra de Jesucristo, tenemos un destino final, que es el de la vida eterna, pero otro es el de la muerte eterna. Entonces allí también vamos a estar de alguna forma reflexionando sobre estos aspectos doctrinales. También la doctrina de la salvación, que es la provisión que Jesucristo nos da para poder alcanzar la eternidad con Él. Cómo alcanzar la salvación por medio del arrepentimiento, creer en un evangelio verdadero y la fe en Cristo. Y por último, es uno de los puntos donde más se enfoca este salmo, es la doctrina de la santificación, porque allí vamos a entender cómo el Señor espera de nosotros una vida en pureza, separados del pecado, separados del mundo, y poder vivir y servir al Señor en esta condición. Así que, de una manera rasante, he podido hacerles ver cómo un solo capítulo de los Salmos tiene tanta riqueza doctrinal, y no solamente es una oración, no solamente es un canto de alabanza, no solamente es una manifestación de un sentimiento, de un agradecimiento de aquellas personas que conformaron el pueblo de Dios en ese tiempo, sino para nosotros es una riqueza doctrinal la cual debemos de aprovechar y de la cual debemos de sacar enseñanza para nuestras vidas. Como bien sabemos, al leerlo allí, este Salmo 15 fue escrito por David y nos muestra el camino para llegar al cielo. Este salmo inicia con dos preguntas y continúa con una respuesta desglosada en 11 puntos o aspectos. Así que vayamos a la palabra del Señor y leamos este Salmo 15 del cual ya le he hecho mención. Dice allí la palabra del Señor, leo en Reina Valera del 60. Dice, Salmo de David.
Y comienza el versículo 1 diciendo: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Cuando vemos o cuando observamos este salmo, podemos ver que estas respuestas son todo un desafío para nosotros, ya que reflejan una santidad práctica para cada uno. Cuando leemos este salmo, vemos realmente es a Jesucristo, porque Él es el único que ha podido manifestar todas estas características de una manera perfecta. Yo en lo particular y en lo personal no tengo la capacidad en mí para manifestar todo esto, porque en mí no existe la capacidad para lograrlo. Pero Dios espera que esto ocurra en mí. Qué tremendo, yo reconozco y ninguna persona tiene la capacidad, pero Dios lo establece con que nosotros hemos de alcanzar este estilo de vida. Dios así lo establece en su palabra. Por mi condición de pecado, Dios no va a bajar su estatus o su exigencia para conmigo ni para con ninguno de sus hijos. Él mantiene su estatus, Él mantiene su exigencia. No negocia lo establecido en su palabra. Fíjense que Hebreos 12:14 nos dice: sin santidad nadie verá a Dios. Y si eso lo dice la palabra, eso va a ser así. Así que aunque yo no tengo la capacidad de desarrollar santidad por medio de mis obras, no quiere decir que Dios, porque sabe que yo no tengo la capacidad por mi naturaleza de pecado, por mi condición pecaminosa, Él no va a decir entonces: bueno, Miguel, voy a hacer una excepción contigo y a ti no te voy a exigir esta santidad. No, el Señor no las exige. Dios espera de nosotros la condición de santidad. Pero yo no tengo la capacidad, tú no tienes la capacidad. Pero eso no quiere decir que entonces no vayamos a procurar, no vayamos a esforzarnos por desarrollar y alcanzar y vivir en santidad. Así que la única manera para lograrlo es si tengo a Cristo en mi vida, si tienes a Cristo en tu vida. Es la única forma, mis amados hermanos, porque en nosotros no hay otra forma de hacerlo. Pero Dios no baja su nivel, Dios no baja su exigencia, Dios no negocia por nuestra condición, al contrario, la mantiene. Es tan tremenda la posición y la perfección de Dios, que incluso tuvo que entregar a su Hijo, Jesucristo, su Hijo único, a morir en la cruz para entonces satisfacer su demanda de que podamos ser santos, de que podamos cumplir con lo que dice la palabra del Señor, con lo que establece incluso este salmo, de tener vidas santas. Así que no tenemos cómo excusarnos, no podemos justificarnos, no podemos disculparnos ante el Señor para no cumplir sus exigencias, porque nos ha dado la salida. Y la salida entonces es Cristo. Cristo como nuestro Salvador, Cristo como el que obra en nosotros y puede entonces producir este fruto. Para que sea Cristo el que produzca estos frutos en mí como resultado de su justicia y su obrar en mí. Y ya nunca podrá ser resultado de mi obra. O sea que mi condición de santidad, lo que yo pueda desarrollar en santidad, nunca, pero nunca
va a ser resultado de mis obras. Nunca va a ser resultado de mis acciones o de que nazca eso en mi corazón. Nunca. Todo va a ser fruto de Dios, fruto de nuestro Señor Jesucristo, fruto del Espíritu Santo en nosotros, en la medida que se lo permitimos, en la medida que vamos cediendo ante el Señor, en la medida que le vamos permitiendo que Él gobierne y que Él guíe nuestras vidas. Solo con Cristo viviendo en mí conseguiré poder habitar, como dice este salmo, en su tabernáculo y morar en su santo monte. Si hoy quieres saber si Cristo está en ti, lo puedes comprobar revisando si tiene los frutos que muestra el Salmo 15. Podemos ver allí, es un test, una prueba muy práctica que podemos hacer. Queremos saber qué tanto Cristo está en nosotros, está morando en nosotros. Si realmente está haciendo su obra en nosotros, vamos a revisarnos con cada uno de estos puntos que acabamos de leer del Salmo. Si realmente nosotros manifestamos, no por nosotros, no por nuestra obra, sino por el obrar de Cristo en nosotros, porque realmente Cristo y el Espíritu Santo habitan en nosotros, entonces podemos mostrar, podemos manifestar esto para con el Señor. Como dijimos al inicio, el Salmo comienza con dos preguntas hechas a Dios. Y dice así: Jehová, ¿quién habitará tu tabernáculo? Esa es la primera. Ahora, esa palabra habitar está escrita en hebreo y es gur, y significa vivir en algún lugar, pero temporalmente. Escuche, es vivir en algún lugar, pero temporalmente, por un espacio de tiempo. Es vivir como un peregrino mientras llegamos a nuestro destino permanente. Eso significa esa palabra habitar. Así que habitar en el tabernáculo habla de nuestro tiempo de comunión con Dios aquí en la tierra. Eso es lo que se refiere en esta porción de la palabra habitar en su tabernáculo. Es ese tiempo de comunión con Dios íntima aquí en la tierra, mientras nosotros vamos andando y vamos caminando hacia nuestra tierra celestial, hacia nuestra morada eterna. Es ese espacio entonces de tiempo que tenemos aquí con Él en este momento. La palabra morar, y es la segunda pregunta que dice allí, es ¿quién morará en el monte santo? Y esa palabra morar está escrita también en hebreo y es sahán, y significa vivir en algún lugar de manera permanente. Ya no es un lugar de paso, sino ahora es un lugar definitivo. Entonces, qué interesante, mire lo que se nos está enseñando. Así que lo primero que entendemos en este salmo es que para poder morar de manera definitiva en la presencia del Señor o en el monte santo de Dios, primero debo de habitar diariamente en su tabernáculo. Nadie podrá morar de manera definitiva, de manera eterna en el monte santo de Dios, en la presencia de Dios, si primero no habita en su tabernáculo aquí en la tierra. Debemos de reflexionar en esto. Hechos 2:42 nos enseña cómo se habita en la presencia de Dios aquí en la tierra. Cómo podemos tener comunión diariamente con Dios. Cómo habito en su tabernáculo. Fíjense cómo dice esta porción, este versículo, y lo leo en Nueva Traducción Viviente. Dice: todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Vemos entonces allí, ¿verdad?, cómo era esta la práctica de la iglesia, para poder entonces habitar en el tabernáculo del Señor en este tiempo de transición mientras llegamos a nuestra permanencia, que es
la eternidad, que es el monte santo de Dios. Qué importante tener en cuenta esto. Fíjense, nosotros como iglesia sabemos que actualmente tenemos toda esta limitación. No puedo verles aquí en el templo, en el lugar de reunión. Me están viendo ustedes y yo no les puedo ver aquí presente. Pero sin embargo, nosotros hemos mantenido el enfoque en practicar todas estas cosas. Fíjense, todos los creyentes se dedicaban a enseñar o a la enseñanza de los apóstoles, a la palabra de Dios. Y sin duda que nosotros hemos estado dedicando tiempo leyendo ya el Evangelio de Juan, leyendo el libro de los Hechos, ahora leyendo el libro de los Salmos. Estamos allí dedicados a la palabra del Señor, pero también dice a la comunión fraternal. Y sin duda no nos podemos encontrar, no nos podemos estrechar, pero por medio de las células mantenemos un contacto, bien sea por WhatsApp, por mensaje, por Zoom, de alguna manera. Algunos se están viendo, se están visitando. Y es la manera de mantener una comunión fraternal. Habla también de participar en la cena del Señor. Gracias al Señor, a su provisión, a esta tecnología, al ministerio que nos apoya en todo esto, podemos también cada primer domingo de cada mes tener nuestro tiempo de participar de la mesa o de la cena del Señor. Y la oración, constantemente estamos motivando a hacer el devocional. Estamos conectándonos los días miércoles a las 8 de la noche para tener nuestro tiempo de oración, de reflexión y oración. Pero también estamos motivando a los 3 horarios de oración, 6 de la mañana, 3 de la tarde, 9 de la noche. Porque entendemos, mis amados hermanos, que necesitamos habitar en el tabernáculo de nuestro Señor. Necesitamos mantener la comunión con Dios. No podemos para nada distanciarnos, separarnos, desconectarnos de las cosas que el Señor nos ha establecido en su palabra. Practicando esto, el Señor va a manifestar sus frutos por medio de nosotros. Practicando esto, el Señor va a ir mostrando cada vez más su voluntad, sus frutos, y usándonos a nosotros para que podamos nosotros ser instrumentos de Él. Todo esto lo hacemos, todo esto lo motivamos, en primer lugar para mantener esa unión, ese enfoque como iglesia, pero también es para motivar, para que Dios despierte en ti esa intimidad por Él. Para que Dios ministre a tu vida por medio de la lectura de la palabra, por medio de la oración, para que allí en tu hogar, para que allí en tu lugar secreto, Dios pueda hacer la obra en ti. Dios pueda transformar tu vida. Ahora que has podido a lo mejor desconectarte de tanta actividad, ahora que has podido a lo mejor dejar de hacer tantas cosas que se venían haciendo. No perdamos el enfoque, mantengamos nuestra intimidad, nuestro contacto con el Señor, mantengamos en el tabernáculo, habitando en su tabernáculo, porque debe ser así, es indispensable que sea así. Cuando vemos cada uno de estos aspectos, de esta respuesta, de estos 11 puntos del Salmo 15, a las 2 preguntas que se hacen allí, podemos entender que lamentablemente no todas las personas habitarán en el tabernáculo y morarán en su monte santo. Incluso no todos los que asistimos a la iglesia van a poder o están habitando en el tabernáculo de Dios. Y si no están habitando, aún asistiendo a la iglesia, aun cuando volvamos a congregarnos, o aun cuando te estabas congregando, aun cuando considerabas que reunías ciertas condiciones, pudieses no estar habitando en el tabernáculo del Señor. Y esto es lamentable. Esto verdaderamente es duro, pero eso nos lo hace entender la palabra. Fíjense como dice Mateo 7, capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me llama Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé, esto lo dice el Señor, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Es tremendo, mis amados, encontrarnos con esta realidad, porque es una realidad, está en la palabra del Señor. Así que, mis amados hermanos, podemos y debemos estar seguros si estamos habitando en el tabernáculo de Dios. El mundo ya no es nuestro hogar. ¿Estamos peregrinando en este mundo? No estamos peregrinando en este mundo. Nosotros los creyentes debemos estar peregrinando con Dios en su tabernáculo en este tiempo que estamos acá. Pero nuestro peregrinaje no es en este mundo. Nosotros tenemos que aprender a apartarnos del mundo aunque vivamos en el mundo. Y nuestro peregrinaje es junto con el Señor en su tabernáculo mientras llegamos a nuestro destino permanente. ¿Cómo puedo saber entonces si estoy habitando en el tabernáculo de Dios? Pues como leímos en el Salmo 15, y vamos entonces a enumerar cada una de las 11 exigencias, vamos a decirlo así, o características que debemos de reflejar o manifestar las personas que están habitando en el tabernáculo y que estarán morando en el monte santo del Señor, tal cual como le dice el Salmo 15. En primer lugar, el que anda en integridad, que no tiene su corazón dividido entre las cosas del mundo y las de Dios, sino tiene un corazón íntegro, completamente para el Señor. En segundo lugar, el que hace justicia, hace lo correcto, no es reprensible. Todo lo que hace está bien, todo lo que hace es adecuado, es correcto. No es para reprender, no es para llamarle la atención, sino me parece justo, me parece adecuado lo que estás haciendo. Lo tercero, el que habla verdad en su corazón, es honesto, es honrado, es sincero. O sea, lo que dice viene de su corazón y lo dice y es sincero con lo que expresa. Fíjense que nada más en estos tres primeros nos habla del andar, de lo que hago y de lo que digo. Aquí yo me evalúo ya cómo ando, cómo lo hago o qué hago y cómo lo digo o qué digo. Pero después un cuarto punto es el que no calumnia con su lengua, no practica chisme, no practica la queja, no practica la crítica, que todo el tiempo va o en destrucción o va en queja hacia lo que se hace. Le parece todo el tiempo mal todas las cosas, todo el tiempo tiene algo que decir de lo que se hizo, de lo que se alcanzó. Nunca ve la parte adecuada o buena, sino siempre ve el detalle. Entonces, eso no está bien. Lo quinto, el que no hace mal al prójimo, no le hace daño a nadie. Sexto, el que no admite reproche alguno contra su vecino, ni lo ofende, cierra sus oídos para no escuchar chismes y críticas de su vecino. El séptimo, el que menosprecia al vil, es decir, desprecian los pecados descarados, no tolera las acciones de pecados que son evidentes. Considera lo que es malo como malo y le da al pecado el nombre que le corresponde. No disfraza, no justifica. Mira, hermano, eso está mal, eso es tal cosa. O sea, no se justifica, no se puede tolerar, sino trata la situación como es, como pecado. Entonces, a lo vil lo trata y lo menosprecia porque es vil.
Pero también dice después, más adelante o a continuación, el que honra a los que temen a Jehová. O sea, bendice al siervo, a la persona que es temerosa de Dios. Después dice un punto 9, el que aún perdiendo no cambia, mantiene su palabra, aunque salga perjudicado, cumple sus promesas a pesar de. Personas que se han comprometido, bueno, y tendrán que vender tal cosa, tendrán que quedarse a lo mejor sin su carro, lo que haya que hacer, pero cumplen lo que prometen, cumplen su compromiso. El que no presta por interés, que no da su dinero a la usura, el que tiene esos negocios de manera íntegra, es transparente con sus negocios, maneja sus finanzas de manera limpia, no anda con negocios raros, no anda con sobornos, no anda con, como decimos en nuestro país, mojándole la mano a nadie, sino es una persona transparente, íntegra, y todo el Señor se lo apertura por su integridad. Y el último punto de estas respuestas que vemos desde el versículo 2 al 5 es el que no admite cohecho contra el inocente, o sea, no acepta sobornos para mentir contra una persona inocente, no se presta para dañar al inocente. Dice al final, el que vive así no resbalará jamás, no caerá. Así que en este Salmo 15, Dios está revelando todo un proyecto, un plan de Dios para nosotros, para el creyente. Esto es lo que Dios espera de ti, es lo que espera de mí. Esto es lo que Dios espera que sean nuestras vidas. Este es el plan, el proyecto de Dios para tu vida y para mi vida. Y lo vemos todo en un solo salmo, el Salmo 15. Puede que nos sintamos indignos e insuficientes, porque ¿quién puede cumplir todo esto? En su capacidad nadie. Solo los que son alcanzados por la gracia de Dios, solo los que permiten a Cristo gobernar y dirigir sus vidas, son los que podemos o los que pueden alcanzar o manifestar esto. De resto, más nadie lo va a poder hacer. Así que, por eso como iniciamos, la puerta es más estrecha de lo que nosotros hemos entendido. Como vemos, el nivel de exigencia es alto. La puerta es más estrecha entonces de lo que nosotros muchas veces entendemos. Quisiera leer en Mateo 7, 14, 15 para adentrarnos en complementar esta enseñanza del Salmo 15. Mateo 7, versículos 14 y 15 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esa es la versión Reina Valera del 60. Permítame leerle Nueva Traducción Viviente. Dice: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta, de la puerta estrecha. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. El Señor nos habla de dos puertas. La puerta estrecha y con el camino difícil es hallada por pocos. En cambio, la puerta ancha con el camino espacioso, el camino que llaman Ike tolerante, el camino Ike flexible, el camino Ike de mentes abiertas, el camino Ike no religioso, es para la mayoría, pero solamente unos pocos podrán entrar por la puerta estrecha. Hermano y amigo, espero que estés reflexionando en tu vida
y que puedas darte cuenta cuál es tu condición. Que puedas darte cuenta por qué puerta has entrado. Que puedas darte cuenta qué camino estás transitando en este momento. Y así decidas por cuál puerta vas a entrar y cuál camino vas a transitar. Cuando alguno decide entrar por la puerta estrecha, lo hace solamente, y escucha bien, no es porque yo decida, sino es por la gracia y la misericordia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, porque en mí y en cada uno de nosotros lo que hay es rebeldía y orgullo y muchas otras cosas que no nos dejan entrar. Entonces, por su gracia, su misericordia y el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Por eso, si no reconozco mi condición, sino aunque estoy acá, me creo que yo siempre he sido bueno o siempre he sido aceptable y no decido enfrentar y doblegar con el poder de Dios esa condición de rebeldía, de orgullo, ella entonces va a entrar en una pausa mientras yo estoy como acomodándome, como creyendo que estoy entrando por la puerta estrecha, pero no estoy humillándome, no estoy reconociendo mi condición, sino me estoy como acomodando a este ambiente. Entonces esa condición va a estar como en una pausa y luego de algún tiempo de exigencias al transitar el camino angosto y difícil, entonces me voy a cansar, me voy a desenfocar. Se va a manifestar entonces aquello que estaba pausado, aquella rebeldía, aquel orgullo no tratado. Y entonces no me voy a deleitar en las pruebas como leímos al principio y oramos. No me voy a alegrar por los problemas, no lo voy a ver como una opción y una oportunidad para crecer. Y más temprano que tarde me voy a apartar o te vas a apartar. Pero entonces, ¿cómo encuentro y entro por la puerta estrecha? ¿Cómo realmente puedo tener esa entrada y esa conversión al entrar por la puerta estrecha y transitar el camino difícil? Permítame guiarles a Mateo 16, desde el versículo 15 al 19. Y fíjense, los primeros versículos 15, 16, 17 y 18 nos habla acerca de aquella pregunta que le hace nuestro Señor Jesús a sus discípulos después de que se la había hecho a otras personas acerca de quién creen ustedes quién soy yo. Y recordemos la respuesta de Pedro, que Pedro le dice: tú eres el Cristo. Y entonces el Señor le dice: Pedro, esa respuesta no te la reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a raíz de ese reconocimiento, a raíz de ese encuentro con Cristo, con el Salvador, a raíz de esa revelación que Pedro entiende de parte de una revelación de Dios, Pedro entonces es bendecido. Y viene el versículo 19, que es donde quiero hacer hincapié, un versículo muy mal interpretado en muchos momentos, porque lo toman como si fuese la capacidad que tenemos nosotros de atar y desatar cosas aquí en la tierra, y no tiene nada que ver con respecto a atar situaciones espirituales, nada de eso, no, tiene que ver con otro tema. Fíjense cómo dice ese versículo 19. Y a ti te daré, fíjense, después de la respuesta que Pedro da, después de ese encuentro con Cristo, después de esa revelación, y él entiende quién es Cristo, dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora bien, cuando nosotros continuamos en la palabra, vemos que una vez que Jesús, nuestro Señor, muere, resucita y asciende, le entrega a Pedro, y eso lo vemos en el libro de los Hechos,
las llaves del reino de los cielos. Fíjense lo que hace Pedro con la llave del reino de los cielos. Y Pedro fue y aperturó el reino de los cielos a los 3 grupos existentes de personas de aquel momento. Hechos 12, en Hechos 2 vas a encontrar cuando Pedro le predica el evangelio a los judíos. Y entonces los judíos entran al reino de los cielos. Hechos 8, Pedro le predica el evangelio a los samaritanos, los enemigos de los judíos, y los samaritanos entran también al reino de los cielos. Hechos 10, Pedro le predica el evangelio a los gentiles. Entonces ahora los gentiles, el tercer grupo, entra al reino de los cielos. Así que a partir de allí el evangelio es la llave que nos permite entrar al reino de los cielos. Y la pregunta es que nos hacíamos, ¿cómo encuentro y entro por la puerta estrecha? Cuando entramos por la puerta estrecha es porque la predicación, no es porque estamos respondiendo a la predicación del evangelio y vivo de acuerdo a su palabra. El carácter de Cristo se ve entonces reflejado en mí y en ti, y eso es lo que nos dice el Salmo 15. Cuando nosotros verdaderamente estamos respondiendo a la predicación del evangelio en nuestras vidas, no es de otra forma. Por la puerta estrecha no puedo entrar con todo el equipaje que traigo del mundo, con todos los paquetes que traigo, con todos esos pensamientos, hábitos, prácticas que traigo del mundo. Porque la puerta es estrecha, tengo que dejarlos afuera para poder entrar. Ojo, y resalto esto, hoy día las religiones te presentan un camino angosto, modificado, reformado, remodelado, donde te dicen que no debes dejar muchas cosas, solo mejora un poco en algunas cosas y eso es suficiente. Corrige esto, mejora esto y ya, y te plantea algo reformado, algo modificado. Pero esa puerta a la que estás entrando no es a Cristo, porque Cristo no ha reformado su estatus, su amplitud o su estrechez de la puerta. Se mantiene. Estás entrando a una religión. Estás entrando a practicar doctrinas de hombre, pero no estás entrando al camino que te va a llevar a la eternidad con el Señor. Pero también hay creyentes hoy día, pueden ser pocos, pero hay creyentes que sí nos predican el evangelio. Y tratamos de entrar por esa puerta de múltiples formas para no zafarnos de los paquetes del mundo. Puede ser que acá en nuestra congregación, en nuestra iglesia, estamos predicando el evangelio y personas se están acercando, pero aún escuchando el evangelio, aún leyendo la palabra del Señor y encontrándose con la verdad, tratan de meterse o de entrar por la puerta estrecha, tratando de meter sus maneras, sus cargas, sus equipajes. Y al final, entonces, como no pueden entrar plenamente por la puerta estrecha, al final prefieren entrar por la puerta de la religión, saltando, evadiendo la puerta estrecha, porque no están dispuestos a zafarse de sus cosas. Entonces quieren estar aquí, pero con su manera del mundo. Entonces están evadiendo la entrada por la puerta estrecha y han entrado, aunque estén aquí, es a practicar una religión. Han entrado es a satisfacer su ego. Incluso pueden llegar a ser líderes, pero nunca han entrado por la puerta estrecha que es Jesucristo, porque han saltado, porque no se han humillado, porque no se han despojado de las cosas del mundo. Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos. No hay otra opción, mi amado hermano. No es la religión lo que nos va a llevar a salvación. No son los ministerios, no son las cosas que podamos hacer, las obras. No, es solamente Jesucristo. Es solamente que tú y yo
entremos por la puerta estrecha y que son pocos los que la hallan. Sé uno de los pocos. Yo debo ser uno y esforzarme por ser uno de los pocos que hallamos esa puerta estrecha. Y esto es muy serio, mi amado hermano. Esto es algo para reflexionar. Porque los tiempos se están terminando. Hemos visto cualquier cantidad de señales de la pronta venida del Señor. Así que necesitamos alinearnos a esto. Romanos 10:17 dice: así pues, la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Solamente el evangelio de salvación es la llave. Fue la llave que Dios le entregó, que Jesús le entregó a Pedro, y fue la llave que Pedro le ha venido entregando a cada quien que ha venido creyendo y que la usa para entonces entrar por la puerta estrecha. Es el evangelio de salvación, es la llave que abre la única puerta de la salvación, que es Cristo. La puerta estrecha, la puerta que nos conduce por un camino angosto y difícil, pero que nos lleva a la vida eterna. Escucha bien, todo lo demás nos lleva a la puerta ancha, al camino espacioso, a la perdición, a la muerte y a la destrucción. Por favor, hazte estas preguntas. Reflexiona en esto. ¿Has escuchado el evangelio verdadero? ¿Conoces el evangelio que está en la palabra del Señor? El que está centrado en la muerte de Cristo y en su resurrección. Allí está el evangelio del Señor. Lo que has escuchado te ha llevado a Cristo. Ese evangelio que has escuchado, si es el verdadero evangelio, te ha llevado a Cristo. Porque si no te ha llevado a Cristo, pueden pasar dos cosas. O el evangelio que estás escuchando no es el verdadero, o tú te estás resistiendo y quieres tratar de entrar por la puerta estrecha con todo ese equipaje y no puedes hacerlo. Por la convicción del evangelio que has recibido, te has zafado del equipaje que traías del mundo y que no agrada a Dios. ¿Has podido zafarte de las cosas que no agradan a Dios? ¿Has podido dejar de un lado las cosas que a Dios o que Dios aborrece? Cosas que a lo mejor estás practicando y que sabes que no agradan al Señor, que las puedes ver reflejadas en el Salmo 15, por ejemplo. Ahora mismo estás transitando el camino angosto y difícil de la fe cristiana. Estás pasando por sufrimiento, por padecimiento, por dificultades, por adversidades, por problemas, por hasta tristezas. Pues estás transitando el camino difícil. No estamos aquí para que vivamos en plenitud de satisfacción. No, eso va a ser cuando estemos en la presencia del Señor, cuando estemos en nuestra morada permanente y eterna. Pero mientras tanto aquí estamos en el andar difícil, en el camino angosto. ¿Qué evangelio estás predicando? ¿Qué le estás predicando a los que te rodean? Gálatas 1, 8 y 9 dice: si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena nueva u otro evangelio diferente del que nosotros hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, lo que hemos dicho: si a alguien predica otra buena noticia u otro evangelio distinto al que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita, o sea anatema, como dice la versión del 60. Tengamos cuidados con adulterar, con diluir, con maquillar, con quitar o con añadir algo a la predicación del evangelio, porque eso nos conduce a maldición. Preguntemos una vez más: ¿estoy seguro que no he manipulado el evangelio?
que no lo he desplazado por doctrinas de hombre, que no le he aderezado con experiencias de hombres, que no le he inyectado altas dosis de emoción, que no le he impuesto creencias espirituales que no son bíblicas. Preguntémonos eso, porque vamos a dar cuenta por estas cosas y porque definitivamente quien esté haciendo esto no ha entrado por la puerta estrecha. Quien esté predicando un evangelio que no sea el que está en la palabra del Señor, enseñado por los apóstoles, no ha entrado por la puerta estrecha, porque el que él escuchó o el que ella escuchó tampoco es el evangelio verdadero. Vamos finalizando. Dios sabía, mis amados, que nos íbamos a encontrar en toda esta situación. No se extrañe si usted está experimentando eso o si iglesias están experimentando esto. Dios lo sabía. Por eso vemos en las escrituras neotestamentarias del Nuevo Testamento llamados constantes para que la iglesia recapacite y se arrepiente. Escuche bien, para que la iglesia recapacite y se arrepienta. No estoy hablando del mundo, estoy hablando de la iglesia de Cristo, de las congregaciones. Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero empieza por nosotros, por la iglesia, por la casa de Dios, por la congregación del Señor, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Fíjense cómo dice 2 de Pedro 3:9, no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa. Está hablando de su segunda venida. Como algunos suponen, como algunos piensan que el Señor se está retardando, sino que tiene paciencia con ustedes, con nosotros, con su iglesia, pues no quiere que nadie muera, que nadie de su iglesia se pierda, sino que todos se vuelvan a Dios. Por eso el Señor establece eso en su palabra. Y permítanme citar uno más, un punto más, y es la carta o las cartas que encontramos dentro de Apocalipsis dirigida a las iglesias. Voy a citar dos, iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:5. Por eso, recuerda de dónde has caído. Le está diciendo a la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído. Cuando leímos el Salmo 15 dice, y quienes hagan tales cosas no resbalarán jamás. Pero resulta que la iglesia de Éfeso había resbalado, había caído. Dice, recuerda de dónde has caído. Vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te vuelvas a Dios. Otra versión dice, a menos que te arrepientas. Iglesia Laodicea, este es un versículo que utilizamos muchísimo para presentárselo a una persona que le estamos predicando el evangelio. Apocalipsis 3:19 y 20 dice, yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y vuélvete a Dios, o sea, arrepiéntete. Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Le está diciendo el Señor a su amada iglesia de Laodicea que no había entrado todavía al Señor, que aún estaba afuera y que el Señor estaba tocando la puerta y que deseaba entrar. Si la iglesia entonces se arrepentía y reconocía, Él entraría y cenaría con ellos. Qué tremendo esto que nos muestra la palabra. Tiempos finales, mis amados. En conclusión, según nuestro Señor Jesucristo, existen solo dos caminos: el difícil y el fácil. No hay un camino intermedio. Existen
también dos puertas, la ancha y la estrecha. No hay una tercera puerta. Estos dos caminos son transitados por dos grupos de personas, la mayoría o el grande, o la minoría o los pocos. No hay un grupo neutral y conducen a dos destinos, la destrucción o la vida. No hay una tercera opción. ¿Qué decisión tomas hoy? ¿Qué decisión tomamos hoy? ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos revisarnos. Necesitamos, a la luz de la palabra del Señor del Salmo 15, necesitamos revisar nuestra condición de vida. A lo mejor, por el hecho de ser iglesia, hemos pensado, o de pertenecer a la iglesia, hemos pensado que está todo bien. Y no es así. Con esto no estoy diciendo que toda la iglesia del Señor esté mal, no, porque el Señor ha de venir por su iglesia. Y el Señor dice en su palabra que su iglesia es una iglesia sin mancha, sin arruga, vestida de blanco, de lino blanco, totalmente pulcra. Y existe la iglesia del Señor. Existe su iglesia por la que Él ha de venir, puede ser en breve, puede ser en el tiempo, cuando Él así lo ha establecido. Pero mientras tanto, creo que nos corresponde a cada uno de los que somos de la iglesia del Señor a enfrentar esta realidad. Realmente he entrado por la puerta estrecha. Realmente puedo dar respuesta a las dos preguntas que está en Salmo 15. ¿Quién entrará o quién habitará en su tabernáculo o en tu tabernáculo, Jehová? ¿Quién morará en tu santo monte? Realmente yo podré dar respuesta a eso. Yo reuniré esas características que solamente por medio del obrar de Cristo, de su Espíritu Santo en mi vida, puedo reunirlas, porque debo reunirlas, porque tienes que reunirlas. Realmente estamos en eso. Mientras tomamos un tiempo de oración allí donde estás, un tiempo que reflexiones en tu vida, yo quiero también pedirle a las personas, a los amigos que nos están escuchando, que también tienen hoy la oportunidad de entrar por esa puerta estrecha, por medio de Cristo como la puerta, por medio de este evangelio que se ha predicado como el evangelio verdadero. Allí donde estás, dile al Señor, puedes cerrar tus ojos para que lo hagas más íntimo entre tú y el Señor, y puedes decirle al Señor: amado Señor, hoy reconozco que soy un pecador. Hoy reconozco que en mi vida no hay manifestación de que soy tu hijo o de que he entrado a tu camino. Reconozco, y dile allí, reconozco que he vivido como me ha placido y que he hecho cosas, Señor, que no te agradan. Te pido perdón, dile allí al Señor, muy importante, dile: te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todo lo que he hecho, Señor, porque nada de esto ha sido bueno, ni para ti ni para mí. El andar en pecado, Señor, me ha destruido. Y me has destruido de tal manera que mi vida es un engaño, es una falsedad. Te pido perdón, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo toque mi vida
y haga su obra en mí, me convierta, me regenere, para que yo pueda manifestar tu fruto, Señor. Anhelo estar en tu presencia. Sé que necesito entrar por esta puerta estrecha y sé que necesito dejar muchas cosas de este mundo. Dile allí: estoy dispuesto, me comprometo a hacerlo. Ayúdame, Señor, no tengo la capacidad, pero creo, tengo fe, tengo seguridad que a partir de este momento, con tu Espíritu Santo en mí, lo voy a lograr. Te acepto, dile al Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús te lo he pedido. Amén. Señor Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos complejos, difíciles, son tiempos para reflexionar, tiempo para evaluarnos, Señor, tiempo para meditar y tiempo para rectificar por medio del arrepentimiento, Señor. Ahí está, Señor, cada una de nuestras vidas que compartimos en tu congregación como hermanos, como iglesia. Ayúdanos, Señor, a sincerarnos. Ayúdanos, Señor, a abrirnos ante ti y a enfrentar esta realidad. Ayúdanos, Señor, a humillarnos en este tiempo antes que sea tarde, Señor. Porque queremos ser uno de esos pocos, Señor, que encuentran esta puerta estrecha y entran a este camino angosto, difícil, pero que nos lleva a una eternidad contigo, Señor. Gracias, Padre. Te amamos, te adoramos, te agradecemos, Señor, por tanto amor, tanta misericordia, tanta gracia para con nosotros. No descansas, Padre, en hablarnos y ministrarnos, porque nos amas y porque nos quieres tener contigo, Señor. Ayúdanos a reflexionar. En Cristo Jesús te lo hemos agradecido, te lo hemos pedido. Amén, Señor. Mis amados, Dios les bendiga, que tengan una feliz semana y seguimos conectados. Recuerden todo lo que estamos haciendo como iglesia. Dios les bendiga. Amados hermanos, hemos llegado al final de nuestro servicio. Damos gracias al Señor por su palabra y queremos recordarles que el centro de acopio de nuestra iglesia sigue funcionando los lunes, los miércoles y los viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Damos gracias a Dios por lo que ha provisto a través de los hermanos para suplir las necesidades que han ido surgiendo en este tiempo. Recordarles también que los días miércoles a las 8 p.m. tenemos nuestra reunión de oración a través de Facebook e Instagram. Los domingos, como es de costumbre, a las 11 de la mañana contamos con nuestro servicio dominical a través de YouTube, de nuestro canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Por otro lado, queremos compartirles y recordarles que estamos leyendo como célula el libro de los Salmos. Si todavía no estás informado acerca de esto, comunícate con tu tutor para que te ponga al día. Adicionalmente, estamos orando como iglesia a las 6, a las 3 y a las 9 de la noche. Es decir, 6 de la mañana, 3 de la tarde y 9 de la noche. Todos juntos en un mismo sentir. Los diezmos y las ofrendas puedes hacerlo a través de la cuenta que va a aparecer en la pantalla o también a través de Zelle. Para realizar aportes por esa vía, comunícate a través de las redes sociales con nosotros para que te facilitemos la información y puedas hacer tus aportes. Recuerda que esto también está siendo usado para ayudar a otras personas. Espero que estén muy bien. Un abrazo fuerte a la distancia. El Señor les bendiga.